Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Y nuevamente estamos en 1 Corintios. Hoy nos toca empezar un nuevo capítulo, el capítulo 15 de 1 Corintios. Y como vamos a estar viendo, es un pasaje que nos habla de la resurrección. Realmente este capítulo 15 de esta epístola, en muchos casos, se vuelve sumamente importante para la fe cristiana por aquello que expone la resurrección. Y no solamente pues, nos va a hablar al principio, como hoy veremos, acerca del Evangelio, sino que también se extiende hacia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un hecho esencial del Evangelio. No quiere decir que los otros no lo sean, pero como estaremos viendo en este capítulo, pues nos hace entender claramente que sin la resurrección, pues el Evangelio de Jesucristo estaría incompleto. Pero no solamente nos va a hablar de la resurrección de Cristo, porque el tema realmente no es ese el centro, sino es la resurrección de los creyentes. La resurrección en sí del cuerpo. De esto es que este capítulo va a hablar y utiliza la resurrección de Cristo como una evidencia clara de que el cuerpo va a resucitar. Y hoy vamos a ver solamente los primeros 8 versículos de este capítulo 15, que son una sección muy importante porque nos habla del Evangelio. El apóstol Pablo pasa a exponer qué es aquello que él ha predicado, les recuerda el Evangelio de Jesucristo y les recuerda cómo este Evangelio pues tiene también como centro una muerte sustitutoria y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero vamos a hacer una oración para comenzar y así vamos a ver pues qué es lo que Dios nos dejó en este capítulo. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, esta oportunidad que tú nos das de meditar, Señor, en tu palabra. Y queremos rogarte, Padre, que a través de tu palabra tú nos guíes, tú hables, Señor, a nuestro corazón y nos permitas tener esa claridad, Señor, de lo que tú anhelas que apropiemos por fe. Guíanos hoy, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces, como les decía, este capítulo nos va a hablar de la resurrección, no solamente de la resurrección del cuerpo de las personas, sino pues va a empezar hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no olvidemos que la epístola de 1 Corintios está dividida en distintas secciones y desde el capítulo 12 él empezó a hablar de las cosas espirituales. Aquí continúa acerca de esto, pero la resurrección no se refiere a una resurrección espiritual, se refiere a una resurrección corporal. Hoy vemos un cristianismo que no menciona mucho este tema de la resurrección. Realmente vemos un evangelio diferente en muchos casos, en el sentido de que ofrece ayuda terrenal, pero se olvida de aquella gran esperanza, realmente como la Biblia la llama, la esperanza bienaventurada, que es la resurrección de entre los muertos. Es decir, ese momento en el que el Señor nos transforme y nos lleve a su presencia de una forma distinta a la que muchas veces nosotros escuchamos hoy en día. Y este capítulo nos va a hablar de esto. Los creyentes en Corinto, como lo hemos visto hasta ahora, eran creyentes que eran relativamente jóvenes en su fe. Me refiero en cuanto a los años que habían pasado desde el momento que escucharon el Evangelio, pero realmente espiritualmente hablando eran niños en la fe. Ellos vivían con inmadurez espiritual y esta inmadurez realmente se manifestaba por una vida en la carne. Esa vida en la carne, como hemos visto hasta ahora en esta epístola, les llevaba a ellos a entrar en muchos conflictos. Empezamos viendo cómo esto causaba divisiones y unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy
de Apolos y otros decían yo soy de Cristo. Habían conflictos entre ellos que llevaban a los tribunales en vez de arreglarlos entre ellos mismos. Y no solamente esto, sino que había un uso desmedido de los dones, buscando protagonismo cada uno y olvidándose de la edificación del cuerpo de Cristo. Todas estas son evidencias de que esta iglesia era una iglesia inmadura en la fe. Y lastimosamente es mucho de lo que nosotros vemos hoy también en nuestros días. Pero también hemos hablado que la iglesia de Corinto se compara o es muy comparable a la iglesia de nuestros días en el sentido de la influencia que existía alrededor de la iglesia de Corinto. Estos creyentes en esta ciudad de Corinto eran griegos y toda la cultura en la que ellos habían crecido y en la que habían estado inmersos era la cultura griega. Y cuando tenía que ver con aquellas cosas que se enseñaban o se pensaba que sucedían después de la muerte, pues definitivamente que la enseñanza que ellos habían recibido, pues también influenciaba sus pensamientos. Y nosotros debemos pensarlo así. Alrededor de nuestras vidas hoy hay muchas cosas que nosotros podríamos escuchar. ¿Qué sucede después de la muerte? Si nosotros estamos en Cristo y entendemos el Evangelio, pues tenemos una clara certeza de lo que sucede después de la muerte. Me refiero a la muerte física, es decir, cuando dejamos de existir aquí en la tierra. Pero que nosotros creamos en esa esperanza maravillosa de la vida eterna a través de Jesucristo, no quiere decir que sea lo que el mundo en su mayoría cree. Hoy existen muchas creencias distintas en cuanto a aquello que pasa después de la muerte. Y dependiendo de la cultura y las regiones del mundo donde nosotros veamos lo que las personas creen, vamos a encontrar cosas distintas. Algunos, por ejemplo, enseñan en muchos casos, ¿no?, la reencarnación, por ejemplo. Es algo que cada vez está siendo más común. Es contraria completamente a la Biblia, es contraria completamente al Evangelio de Jesucristo, pero es algo que constantemente está tomando un poquito más de avance, podríamos decir. Bueno, no solamente esto, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero creo que al centrarnos en los corintios vamos a comprender mejor. Ahora, ¿ellos qué creían en cuanto a la vida después de la muerte? Bueno, en el tiempo de los corintios existían muchos pensamientos, o más bien muchas escuelas de pensamiento griego. Algunos de ellos pensaban que el espíritu partía, cuando el cuerpo moría, el espíritu partía y se unía a aquello que ellos llamaban la deidad. Los estoicos, por ejemplo, estaban en este grupo que enseñaban esto. Y cuando era unido a la deidad del espíritu, entonces se acababa la individualidad. Quiere decir, ya no existía la persona como tal, sino que era parte de un todo en ese ámbito espiritual. Habían otros también que negaban rotundamente la existencia más allá de la muerte. Eran materialistas, podríamos decir, como muchas de las corrientes de pensamiento de nuestros días, en las que se enseña o se intenta enseñar que todo está aquí en la tierra y que después de la muerte, pues se acaba todo. Es una de las razones por las cuales se da más rienda suelta al pecado. Es algo que nosotros también debemos comprender. Ahora, existía otra enseñanza que decía que el cuerpo realmente era una prisión. Y quizá esta era la más común de los días del apóstol Pablo. Ellos enseñaban que el cuerpo era la prisión del espíritu y que la muerte lo que realmente hacía era liberar el espíritu. Y pensar en una resurrección del cuerpo, entonces era completamente ilógico porque era pensar que el espíritu nuevamente iba a ser prisionero de un cuerpo. Bueno, les estoy mencionando esto porque, al igual que en nuestros días, los corintios, aquellos creyentes que estaban en esta ciudad, escuchaban muchas cosas distintas. Habían muchas enseñanzas que estaban muy bien fundamentadas, digámoslo así, para su época, acerca de lo que pasaba después de la muerte, como hoy también sucede. Pero la Biblia apunta por un camino muy distinto. Apunta por un camino certero. Y ese camino certero tiene evidencias claras, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a pasar a exponer. Él va a decir, hay un camino distinto, ese camino es el del Evangelio. Y ese camino del Evangelio no está fundamentado en pensamientos o ideas o filosofías, sino está fundamentado en hechos históricos.
Saben, a veces no nos damos cuenta de esto, pero nuestra fe no es una fe ciega, digamos. No lo es. Nuestra fe en el Señor Jesucristo es una fe que está fundamentada en la vida de una persona, Jesucristo, y en las evidencias que a través de su vida esta persona dio. No solamente en cuanto a los milagros, no solamente en cuanto a la cruz, sino principalmente en cuanto a la resurrección. Porque ¿quién más se ha levantado de entre los muertos? ¿Quién más ha dado evidencias claras de su victoria sobre la muerte? Nadie más lo ha hecho, solamente Jesucristo. Y a pesar de que este hecho nos separa por 2000 años de tiempo, las evidencias históricas pueden llegar a ser muy claras, muy contundentes, y eso es lo que el apóstol Pablo va a empezar a exponer. Ahora, él sabía a qué se estaba enfrentando. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 17, en el versículo 32 de Hechos 17, nosotros recordamos ese momento en que el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Atenas, y no se olviden, la ciudad de Atenas era el centro del pensamiento humano, y en el versículo 32 vemos la reacción de aquellos que estaban escuchando a Pablo en el Areópago cuando él está exponiendo el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Muchas cosas llamaban su atención, muchas cosas de las que Pablo decía llamaban su atención. ¿Saben? Lo mismo pasa en nuestros días. Quizá alguna persona escucha que Jesucristo puede ayudarle en todos sus problemas, que puede darle paz interior, que puede ayudarle incluso en sus negocios, que puede prosperar su vida, que puede ayudarle en su vida familiar. Pero todo se limita a lo terrenal. Cuando se apunta a la eternidad, empieza a parecer una locura. Y eso es exactamente lo que pasaba de forma muy similar en el tiempo del apóstol Pablo y en esta cultura donde vivían los creyentes en la ciudad de Corinto. Él sabía lo que se estaba enfrentando. Y muchos griegos entonces defendían cosas como las que les acabo de comentar. Pero no solamente tenía que ver con las corrientes de pensamiento, llamémoslo así, que no tenían nada que ver con las Escrituras. No olvidemos que también existía un grupo de judíos, y efectivamente el sumo sacerdote era parte de este grupo que negaban la resurrección corporal. Ellos eran los saduceos. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 23, leemos claramente lo que estos hombres no creían, ¿verdad? Es decir, lo que creían, pero realmente lo que negaban dentro de lo que ellos creían. Hechos capítulo 23, vamos a leer acá en el versículo 8 lo siguiente. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Bueno, los saduceos decían esto. Ellos decían, no existe la resurrección. Todo está aquí en la tierra. Todo aquello que nosotros hacemos para agradar a Dios tiene que ver con bendiciones terrenales. Pero se olvidaban de la resurrección, se olvidaban de ese ámbito espiritual. Y sin duda, como lo vemos en todo el libro de los Hechos, los judíos habían enseñado esto a lo largo del Imperio Romano. Cuando él llegó a las ciudades europeas, él se encontró con personas que creían esto. Me refiero a judíos. Así es que si los corintios estaban influenciados por el pensamiento de la época, les costaría creer la resurrección. Y si estaban influenciados por el pensamiento religioso de los judíos saduceos, también les costaría aceptar la resurrección corporal. Y esta era la dificultad con la que Pablo se estaba enfrentando. Bueno, realmente yo digo Pablo, pero entendemos que era el avance del Evangelio. Se enfrentaba con esta dificultad. Esto creo yo que nos permite entender que es muy similar a nuestros días. Ahora, la resurrección es el tema del capítulo, y entendiendo esto, él sabía que muchos la estaban negando dentro de la misma iglesia de Corinto. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer ahora el versículo 12. Fíjense cómo él les hace ver que habían algunos que negaban esto. Dice, 1 Corintios 15, 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque efectivamente ellos estaban negando esto. No eran todos, como lo veremos en este capítulo, pero habían muchos que estaban negando esto. Ellos estaban confundidos. Y algunos sin duda empezaban a mezclar las cosas.
Miren, ese es un fenómeno que lastimosamente sigue sucediendo en los círculos cristianos. Se agarran enseñanzas que no tienen nada que ver con las Escrituras y se tratan de hacer parte de la fe cristiana. Y entonces se crean las tradiciones, se crean las costumbres y realmente se crean las confusiones. Nosotros debemos apegarnos a la palabra de Dios y es a través de las Escrituras que el Señor puede guiarnos en el camino que Él determinó que nosotros andemos. Así es que esto pasaba en la iglesia de los Corintios y por eso es la gran necesidad de este capítulo que nosotros tenemos delante. Gracias a Dios que este capítulo fue escrito porque puede aclararnos muchas cosas a nosotros y puede guiarnos en muchos aspectos para compartir el Evangelio de Cristo. Bueno, vamos a leer los primeros versículos de 1 Corintios 15, teniendo en mente entonces qué era lo que estaba pasando en esa iglesia de Corinto, qué era lo que los griegos creían, lo que los judíos saduceos creían, lo que podía influenciarles y lo que estaba pasando en esta iglesia. Pues leamos los primeros 8 versículos. Dice lo siguiente: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, en estos 8 versículos nosotros tenemos realmente el Evangelio de Jesucristo. Y como lo vemos, en varios versículos se lo menciona, ese Evangelio incluye la resurrección. Realmente debemos entender que esa es nuestra esperanza, que un día las cosas van a ser distintas. Nuestra esperanza no es la muerte. Evidentemente esto llevará a nuestro espíritu a la presencia de Dios, porque la Biblia es muy clara y nos enseña rotundamente que no hay tal cosa como el dormir del alma o el dormir del espíritu. 1 Corintios 5 nos enseña que si estamos ausentes del cuerpo, estaremos presentes del Señor, aquellos que estamos en Cristo. El espíritu se levanta, evidentemente, pero no se trata de esto la resurrección. La resurrección de la cual leemos acá, como la del Señor Jesucristo, es una resurrección del cuerpo. Esto quiere decir que Dios va a obrar algo maravilloso, por supuesto algo milagroso, y va a levantar los cuerpos de aquellos que murieron en Cristo. Vamos a irlo viendo poco a poco. Pero entonces regresemos al versículo 1, ¿sí? Porque para hacerles ver a los corintios la gran importancia de la esperanza de la resurrección, Pablo empieza afirmando que el Evangelio de Jesucristo incluye como doctrina esencial la resurrección del cuerpo. Vamos al versículo 1, dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este Evangelio del que él está hablando es la esencia de la salvación. Y es tan importante que nosotros nos tomemos el tiempo de repasar cuál es ese Evangelio. Y es que, como les he dicho antes, la resurrección es la esperanza que el Evangelio da. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, eso significa. Buenas noticias de salvación, buenas noticias de esperanza, porque hay resurrección. Eso es lo que significa. Esas buenas nuevas serán entregadas por los discípulos, aquellos hombres que podríamos decir así, estaban moribundos, que no tenían esperanza. Y al presentar la resurrección como esperanza, entonces sus vidas podían ser transformadas. Pero es lo que nosotros debemos comprender. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es que es buenas noticias. Por eso es que se llama Evangelio. Vamos a Romanos capítulo 1 y versículo 16 y recordemos lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice acá. Romanos capítulo 1, en el versículo 16 empieza hablando del Evangelio cuando dice, nuevamente 1:16 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, de esas buenas noticias, de esas buenas nuevas, porque, dice, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es buenas noticias porque ofrece salvación a través de una sola persona, porque el Evangelio se centra en una persona, la persona de Jesucristo. Este Evangelio, buenas nuevas, incluía la resurrección de Jesucristo como un testimonio de su poder y de su victoria. Porque cualquiera hubiera podido decir, cree en esto, apropia esto, vive esto y entonces vencerás al pecado y a la muerte. ¿Y cuál sería entonces la evidencia? Bueno, nosotros tenemos evidencias de esto. Una vida transformada es una evidencia. Pero incluso podríamos llegar a pensar que esto es dudable o debatible. La resurrección de Cristo es la evidencia firme. Él se levantó de entre los muertos y al levantarse de entre los muertos, Él mostró claramente su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la muerte. Este Evangelio de Jesucristo es el que fue predicado desde el principio. Estos versículos que leímos en 1 Corintios 15 realmente eran el Evangelio que los apóstoles predicaban. El apóstol Pablo, efectivamente es eso, el apóstol a los gentiles, y él también predicaba este Evangelio. Y ese Evangelio era evidente en todas las áreas donde era predicado, incluía la resurrección. Por eso es que debemos ser tan claros en esto. No podemos separar la resurrección del Evangelio. La esperanza hacia los hombres se apunta cuando nosotros apuntamos hacia la resurrección. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque vivimos en tiempos en donde se exalta el beneficio terrenal de acercarse a un ámbito religioso y nos olvidamos de la eternidad. Pero es Cristo el único camino a esa eternidad y la resurrección es la esperanza del creyente. Vamos a Hechos capítulo 25 y aquí creo yo que podemos leer una evidencia clara de que todos aquellos que escuchaban el Evangelio escuchaban acerca de la resurrección de Jesucristo. Fíjense, Hechos capítulo 25, versículo 19. Este pasaje nos habla de el apóstol Pablo delante de Festo, haciendo su defensa y haciendo ver que Jesucristo estaba vivo. Festo lo entiende de esta manera. Vamos a leerlo. 25, 19 del libro de Hechos dice lo siguiente. Sino que tenían contra él, esto lo dice Festo, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Es que el Evangelio siempre incluyó esto. Jesucristo está vivo. Es lo que Pablo enseñaba, es lo que Pablo predicaba y es lo que ofrecía esperanza a todos aquellos que vivían en este mundo sin esperanza. Jesucristo está vivo. Y como Él vive, nosotros también vivimos. Esa es nuestra evidencia, esa es nuestra esperanza. Esa resurrección de Jesucristo aseguraba la victoria y también la resurrección del cuerpo de cada uno de nosotros. Un poco antes, en Hechos 24, versículos 14 y 15, cuando el apóstol Pablo está dando su defensa ante Félix, él lo menciona de esta manera. Hechos 24, 14 y 15 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La esperanza de la resurrección no era nueva en el tiempo del apóstol Pablo. Él está haciendo referencia a sus padres y con esto él se remonta a todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Había una esperanza, la resurrección de entre los muertos y la evidencia de que es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener esa esperanza. Él la está dando en estos versículos. Así es que regresemos a 1 Corintios 15:1. ¿Por qué estamos dándole tantas vueltas a esto? Porque es esencial para comprender este pasaje. Pablo comienza diciéndoles, versículo 1 de 1 Corintios 15, además os declaro hermanos. Cuando él dice esto, mire, recordemos, nuestras Biblias pues son traducciones y esta es una muy fiel. Pero esta frase creo yo que aún nosotros tenemos un poco de problema con el español, ¿verdad? Esta frase podría haber sido traducida. Ahora quiero dejarles claro. Creo que de cierta forma, bueno, hay Biblias que lo traducen de esta manera, nos hace entender mejor.
Él está dándoles nuevamente una reprensión, porque pareciera que Él debe recordarles nuevamente el evangelio que les predicó, el cual incluye la resurrección. Debido a la influencia que había alrededor de sus vidas, ellos estaban quitando su esperanza de esa resurrección. Y aquí es donde se hace tan importante cómo comenzó la fe de estos creyentes en Corinto, con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es algo que nosotros recordamos en 1 Corintios 2:2, ¿sí? Recordemos lo que él decía. Él decía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él se centró en esto. Y cuán importante es que nosotros también nos centremos en esto, que no nos vayamos por la tangente, es decir, hoy lo vemos mucho, ofrecemos tantas cosas sin mencionar a Jesucristo crucificado, sin mencionar la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Es algo que no debemos perder de vista, pero Él siempre lo hizo y por eso les dice, ahora tengo que recordarles. Regreso al capítulo 15, versículo 1, donde decía, además os declaro, ahora tengo que volver a recordarles, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora, aquí nos encontramos con pasajes bien sencillos, pueden llegar a serlo, pero muy importantes. Primero Él les dice que ese evangelio que Él había predicado, ellos lo habían recibido y estaban firmes en Él. Por eso dice, en el cual también perseveráis. Este pasaje al leerlo, quizá ligeramente, nos podría dar la impresión de que alguna persona que vino a Cristo puede no estar firme y entonces caer de la gracia y perder su salvación. Por supuesto que no es eso lo que está enseñando y vamos a verlo con claridad, espero que sea claro. Dice primero que ese evangelio que Él les predicó, ellos lo recibieron. La palabra que Él utiliza es una palabra griega, ¿sí?, que tiene una raíz para lambano, que significa que ellos lo apropiaron completamente. No fue algo superficial, ya vamos a ver el contraste, sino que lo recibieron dentro de ellos, lo hicieron parte de su vida. ¿Saben? Lo entendemos mejor cuando vemos que en la parábola del sembrador se utiliza la misma expresión. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, en el versículo 20 de Marcos 4, tenemos, recuerdan ustedes, esta parábola que el Señor Jesucristo enseñó, nos habla de distintos tipos de tierra en las cuales la semilla cayó. Esto representa corazones distintos que escuchan la palabra de Dios. En el versículo 20 tenemos aquel que abrazó la palabra de Dios, que la recibió y al haberla recibido, entonces fue transformada, produjo vida y dio fruto. Marcos capítulo 4, en el versículo 20 nos dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Ahí está el término. Y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El fruto es evidencia de que la recibieron. No es lo que hace que la reciban. Debemos tenerlo claro. El haberla recibido produjo fruto. Las obras nunca están en la ecuación de la salvación. Y es sumamente importante entenderlo. Como aquel expositor de la Biblia, Vernon McGee, decía, fe más nada es igual a salvación. No hay que agregar absolutamente nada a eso, porque es a través de la fe en Jesucristo que apropiamos su salvación. No es nuestra fe la que nos salva, es Jesucristo el que nos salva. Pero el medio para apropiar esa gracia es creyendo en Él. Aquí dice, recibisteis. Ellos lo recibieron. Como les decía antes, esto significa que lo apropiaron, que permitieron que penetrara en sus corazones y que entonces diera el fruto de vida eterna. Esa es la idea. ¿Por qué es tan importante esto? Porque existe también una fe superficial. Ya vamos a ver acá a qué se refiere. Entonces se les dice, regresemos a 1 Corintios 15:1, dice, el cual también recibisteis, es decir, el cual apropiaron, hicieron suyo, ¿sí? En el cual también perseveráis. Ahora entonces debemos entenderlo. Ellos habían recibido en sus corazones por fe la salvación en Jesucristo. Es como el apóstol Juan lo dice. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
Pero a todos los que le recibieron, eso es Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir es creer es recibirle. Y esto hace que entonces se apropie. Ellos habían recibido en sus corazones entonces, por fe, esa salvación en Jesucristo. Y nuevamente, es muy importante recordar que el Evangelio se apropia por fe. Y esa es fe en el Evangelio, en la persona de Jesucristo. Es esto lo que hace que el creyente apropie la salvación por gracia, porque no hay otra manera de apropiar el mensaje si no es por fe. Quisiera leerles Hechos capítulo 11, versículo 1, para que nosotros viéramos un ejemplo acá, ¿sí? Es la misma frase y quisiera que lo entendiéramos como lo mismo que está diciendo en el versículo 1 de capítulo 15 de Corintios. Dice 11:1 de Hechos: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, fíjense lo que dice, habían recibido la palabra de Dios. Como les digo, Juan 1:12 nos afirma, recibir a Jesucristo es creer en Jesucristo. Aquí se refiere a esto. Ellos recibieron la palabra, creyeron en ella, la apropiaron, hicieron suyo ese mensaje de salvación a través de Jesucristo. Y entonces hubo salvación en sus vidas. Si regresamos a 1 Corintios 15:1, él agrega en la segunda parte del versículo 1, en el cual también perseveráis. Pablo afirma que ellos estaban firmes en la fe. Ahora, miren, hay muchas cosas que se dicen acerca de este tema, ¿verdad? Creo que entendemos claramente y lo hemos visto en los capítulos 12, en el capítulo 12, en 1 Corintios. Él nos sella con su espíritu. Cuando venimos a Cristo, cuando recibimos su palabra, cuando creemos en su palabra, cuando creemos en Él, le recibimos a Él, Él nos bautiza con su espíritu y nos hace parte del cuerpo de Cristo y maravillosamente nos transforma, nos regenera, nos renueva. Ahí hay salvación y hay entonces la posibilidad de vivir en comunión con nuestro Creador. Las obras no están involucradas en la ecuación de la salvación. Es algo que debemos entender con toda claridad y espero que podamos comprenderlo mejor después de este estudio. Lo que él dice acá es que ellos perseveraban. La palabra griega, creo que son importantes los términos porque nos ayudan a entender mejor, es la de hacer firme. Eso es lo que significa, pararse firmemente. Eso es lo que está diciendo. Y lo que él está diciendo es que ellos habían recibido el Evangelio y estaban parados firmemente en él. Quiere decir, su fe estaba perseverando, en el sentido de que su fe era firme. Ellos estaban en pie por gracia. Y nadie más puede estar por otra razón, ¿verdad? Porque debemos hacer énfasis en esto. Quisiera que leyéramos, quizá vale la pena recordar algunos versículos. Vamos a Efesios capítulo 2 y leamos acá los versículos 8 y 9, ¿sí? Efesios capítulo 2, 8 y 9, versículos muy sencillos de comprender. Y no hay que agregar más de lo que dice acá. Dice, porque por gracia, la gracia es un don inmerecido, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Quiere decir, no tiene que ver con lo que ustedes hicieron, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se apropia por fe, al recibir al Señor, al recibir su mensaje, por fe. La salvación es un don de Dios, por gracia. Es muy importante no pensar entonces que debemos agregar algo a la obra de Cristo recibida por fe, porque solamente Cristo salva. Nadie, ni aun nosotros, le podríamos ayudar. No hay nombre alguno dado a los hombres en quien el hombre pueda ser salvo, sino solamente Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios afirma. Leámoslo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Recordemos, estamos hablando del Evangelio. Este es el Evangelio. Hay salvación en una persona, Jesucristo. Esa salvación es un regalo que Él extiende para aquel que por fe lo quiera recibir. Y entonces dice, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? El versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores. Y entonces dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe nadie más. No importa lo que las personas digan, lo que a lo largo de la historia, después de la muerte y resurrección de Cristo, las personas hayan escrito o hayan dicho o hayan transmitido en su enseñanza. No existe nadie más a quien nosotros debamos acudir para el perdón de nuestros pecados. Solamente Jesucristo puede salvar. Y esa salvación es un don de Dios que se apropia por fe. Los creyentes en Corinto la recibieron y estaban firmes en ella. Esto significa que Cristo estaba en sus vidas. Como lo hemos visto anteriormente, a pesar de que vivían en la carne, ellos estaban en Cristo. Regresemos a nuestro pasaje. Leamos el versículo 2, porque esto todavía agrega un poco más, para que comprendamos mejor el Evangelio. Dice acá, 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 2, dice, por el cual asimismo, es decir, por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Bueno, es bien importante afirmar que Pablo no está diciendo acá que algunos podían perder lo que ya habían recibido. No. Pablo no está insinuando esto, no está insinuando que aquellos que recibieron el Evangelio por fe puedan llegar a perder la vida eterna. Lo que él está diciendo es algo contrario a esto. Él afirma que esa perseverancia en la fe es evidencia de una fe verdadera. Es lo que él está diciendo. Es muy similar a lo que Santiago escribe. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 18. Y siempre se ha tratado de que haya controversia entre lo que las epístolas de Pablo escriben y lo que la epístola de Santiago afirma. No existe ninguna controversia. Es un complemento maravilloso. Y 1 Corintios 15 nos hace ver que Pablo también lo enseñaba. Santiago capítulo 2, versículo 18, por ejemplo, nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Esa sería una fe superficial, como lo veremos a continuación. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es una fe verdadera. Y la evidencia de esa fe verdadera es la perseverancia en esa fe. Es lo que él está diciendo. No hay tal cosa como agregar obras para que la fe se valide ante los ojos de Dios. Esa es una herejía y hay que tener mucho cuidado con ella. Lo que la Biblia enseña es que se apropia entera y únicamente por la fe, el Evangelio de Jesucristo. Y cuando es recibido, como lo estamos viendo, que los corintios lo hicieron, como vimos, que esa semilla en donde penetró, esa tierra, donde penetró la semilla y produjo fruto, cuando es recibido el Evangelio, entonces se manifiesta el fruto de una nueva vida, de una regeneración, de una renovación en el Espíritu, como Tito capítulo 3 lo afirma. Así es que él está diciendo que la perseverancia en la fe es evidencia de esa fe verdadera. Esto no significa, nuevamente, que hay que agregar algo. Y si regresamos a 1 Corintios 15, quisiera volver a leerles el versículo y quizá podemos comprenderlo mejor. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Al afirmar, si no, creísteis en vano, él utiliza otra palabra, y perdonen ustedes tantas palabras griegas, eike, que significa superficialmente. Eso significa, como los otros tipos de tierra en la parábola del sembrador. La semilla no penetró, se quedó ahí, no fue recibida. Muchas personas hoy, lastimosamente, se mueven en círculos cristianos sin nunca haber recibido por fe la palabra del Señor. Me refiero, el Evangelio, Jesucristo mismo. Y es lo que él está diciendo acá. En contraste, entonces, nuevamente me disculpo, pero quiero leerles esto. Obviamente, hay léxicos griegos muy buenos. La frase paralambano istemi quiere decir, recibiste firmemente. Ahí sois salvos, dice Pablo, ¿verdad? Si no, entonces fue superficial y el Señor no ha obrado. Es lo que él está diciendo, pero no está desacreditando la salvación por fe, como algunos piensan. Todo lo contrario, la está afirmando.
Pero es sumamente necesario que nosotros también comprendamos y también lo transmitamos, que la fe en Cristo es lo único, el único medio por el cual yo apropio esa salvación que Él extiende por gracia. Esa fe en Jesucristo es una fe verdadera si yo le recibo, si yo la apropio, si firmemente en Cristo yo veo entonces una nueva vida. Pero esa evidencia no es parte de la salvación. Entonces Él lo está diciendo así. Ellos recibieron firmemente el Evangelio y alcanzaron, digámoslo de esta manera, salvación en Cristo. No es que la alcanzaron por sus obras, la recibieron, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque firmemente recibieron el Evangelio. Y Él decía, si no hubiera sido así, y no es que les está diciendo que ellos no lo hicieron, Él dice, si no hubiera sido así, entonces hubieran creído en vano. Ellos estaban en Cristo. Bueno, pasemos entonces a ver ahora qué es lo que el Evangelio contiene, es decir, cuál es el contenido de este Evangelio que Él predicaba. Vamos a leer los versículos 3 y 4 ahora. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Él declara el Evangelio que Él ha predicado. No solamente Él, también los apóstoles antes de Él habían predicado este Evangelio. Y fíjense lo que contiene. Vamos a ver básicamente 3 partes que Él expone acá. Lo primero dice, versículo 3, porque primeramente, ahora, primeramente no habla de un orden en cuanto a qué vino primero y luego otra cosa. Habla de importancia. Él había enseñado muchas cosas, pero lo más importante que había enseñado era el Evangelio, porque sin como vimos anteriormente, no habría salvación. Y entonces Él les dice qué es lo que Él enseñó, que os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, aquí podríamos decir que esto se lo enseñaron los apóstoles, pero entendemos claramente que a pesar de que era lo que ellos también predicaban, el apóstol Pablo dice en este capítulo que él recibió estos misterios directamente de Jesucristo. Y entonces él dice lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Dice, conforme a las Escrituras. Ese primer punto que Pablo toca tiene que ver con el sacrificio sustitutorio de Jesucristo. No solamente dice que murió por nuestros pecados. Eso habla de un sacrificio sustitutorio, quiere decir que tomó nuestro lugar. Y es que es bien sencillo entender este punto. Nosotros somos pecadores y nuestro pecado nos condena al infierno. Todo hombre sin Cristo va rumbo al infierno. Nosotros estábamos camino al infierno, pero Cristo tomó nuestro lugar. A través de la fe en Jesucristo podemos apropiar ese sacrificio sustitutorio. Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Nuevamente, quiero leer algunos versículos. Mateo 26, versículo 28, por ejemplo. Fíjense cómo la palabra de Dios nos enseña tan claro ese sacrificio sustitutorio. Y vamos a leer primero en el Nuevo Testamento y luego nos vamos a ir al Antiguo Testamento porque dice que era conforme a las Escrituras. Mateo capítulo 26, versículo 28, les dije. Dice acá, Mateo 26, 28, lo siguiente. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la razón de su muerte. Esta es la razón por la cual su sangre fue derramada, para remisión de nuestros pecados. Quiere decir, para pagar el precio, para pagar la culpa y que nosotros pudiéramos ser libres de la consecuencia de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Vamos a Romanos, capítulo 3 de Romanos, y leamos acá versículos 23 al 25 primero. Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 25, ¿sí? Nos enseña lo mismo, dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron, y esto nos incluye a nosotros, todos nosotros, por cuanto todos pecaron. ¿Quién puede decir que no es parte de este grupo? Bueno, la palabra de Dios nos afirma que todos lo somos. Por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, se quedaron cortos para alcanzar la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa palabra, propiciación, es algo que cubre, algo que toma el lugar de algo. Eso es lo que significa. Es similar a la palabra expiación en el Antiguo Testamento. Pero eso es lo que Jesucristo hizo. Él murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Vamos a Romanos 4, versículo 25, en donde creo que es muy claro, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Solo esa parte leamos. Él fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Jesús murió por nuestros pecados. Creo que es claro y podríamos seguir leyendo muchos más versículos. Solo vamos a ir a Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, ¿sí? Para que entendamos acá que ese sustituto fue Él mismo. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer acá el versículo 12. Dice, Hebreos 10, 12, dice lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Necesitamos nosotros otros sacrificios? No. Una sola vez. Él ofreció su propia vida como sacrificio, entregó su cuerpo como sacrificio, y eso valió para siempre. No hay más sacrificio que el hombre necesite. Jesucristo murió por nuestros pecados. Esto nuevamente, como les repito, no era algo que era nuevo para ellos. Si regresamos a 1 Corintios 15, vamos a ver una frase que él menciona varias veces. Leamos el versículo 3, la segunda parte, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él dice, esto no es algo nuevo, esto es algo que ha estado escrito por muchos años, muchos siglos atrás, conforme a las Escrituras. Y es que debemos entender que en el Antiguo Testamento se ilustra este sacrificio sustitutorio abundantemente. Cada cordero que moría por el pecado de aquel que lo ofrecía era una figura de ese sacrificio sustitutorio del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Aún antes de la ley, si nosotros vamos a Génesis y leemos en el capítulo 22 de Génesis, recordemos solamente el versículo 8, este pasaje nos habla de cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame a Isaac, tu hijo, a quien amas, tu amado, a tu único hijo, entrégamelo. Y entonces Abraham emprende ese viaje, ¿verdad?, hacia aquel monte donde después sería edificado el templo. Y dice el versículo 8 de Génesis 22, cuando Isaac le pregunta, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Hace 2000 años Dios se proveyó de cordero. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el principio de las Escrituras, el libro de Génesis, nosotros vemos que un sacrificio sustitutorio era el plan perfecto de Dios para la redención del pecador. Y Jesucristo fue el cumplimiento porque Él mismo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Vamos entonces ahora a ver algunos aspectos de esa muerte, porque es importante, estas profecías del Antiguo Testamento que conciernen al Mesías han sido tropiezo a lo largo de los años para muchos, pero sobre todo para los judíos. Ahora, vean lo que Isaías capítulo 50 dice, por ejemplo, cuando habla acerca de esa muerte del Señor, ese sufrimiento que Él debía padecer antes de su venida en gloria. Dice acá Isaías capítulo 50 en el versículo 6, y esto habla del siervo de Jehová. Muchos han tratado de decir que se refiere a Israel, definitivamente que habla del Mesías, y dice acá, 56 de Isaías, dice, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Por qué
diría esto del Mesías, del ungido de Dios, del siervo de Jehová? Porque Él debía entregar su vida, Él debía padecer en su cuerpo, Él debía morir por nuestros pecados. Es por eso que Pablo lo puede decir, conforme a las Escrituras. Y podríamos extendernos muchísimo, porque tendríamos que ir tal vez paso a paso en el Antiguo Testamento, pero solo vamos a leer 2 versículos más. Vamos al Salmo 22, un salmo que habla específicamente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, es un salmo que habla de la muerte del Mesías. Y leamos tan solo, por ejemplo, el versículo 16, Salmos, capítulo 22, versículo 16. Fíjense lo que dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Fue traspasado, sus manos y sus pies fueron perforados. Todo esto se cumplió en la muerte de Jesucristo. Por eso es que Él dice, conforme a las Escrituras. Y también podríamos hablar de cómo sus vestidos fueron repartidos y de todas aquellas cosas que se cumplieron en el momento de que Él subió a esa cruz. ¿Por qué? Porque como Pablo lo afirma, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. ¿No les parece maravilloso entender que estamos leyendo pasajes escritos y conservados miles de años antes de que Jesucristo subiera a esa cruz? Por lo menos en Génesis ese es el caso. Los Salmos también es el caso. Isaías 700 años antes. ¿No es maravilloso que Dios nos haya dejado sus Escrituras y nos dé evidencia clara de su plan eterno de redención? Bueno, creo que así es, pero no podemos dejar de leer Isaías 53. Vamos a Isaías capítulo 53 y leamos acá los versículos 5 y 6 de Isaías 53. Fíjense cómo es tan claro lo que dice. Isaías 53, versículos 5 y 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Está hablando del siervo de Jehová, el Mesías, Jesucristo. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ahí maravillosamente cumplió todas las figuras que habían de ese sacrificio sustitutorio. Yo puedo vivir porque Cristo murió por mí. Y es lo que nosotros en el Evangelio debemos, si es que no lo hemos hecho, creer y recibir. Él murió por mí. Creo que esto es muy claro. Regresemos a 1 Corintios porque no quisiera dejar a medias el Evangelio que él está exponiendo. Versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ambas cosas conforme a las Escrituras. Él dice 2 cosas más: que fue sepultado. ¿Por qué es esto importante? Bueno, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque su sepultura nos asegura su muerte. Muchas personas a lo largo de la historia han querido negar la resurrección de Cristo. El Islam intenta hacerlo. Y la manera que intenta hacerlo es negar la muerte de Cristo. Ellos dicen, Jesús nunca murió en esa cruz. Todo fue fingido. Esa es la enseñanza del Islam. Pero la sepultura de su cuerpo nos asegura su muerte. Por eso es que él dice que fue sepultado. Entonces, esta es una evidencia. Y al igual que su muerte, el Antiguo Testamento, también profetizaba la sepultura del Mesías. Regresemos a Isaías capítulo 53. Leamos acá el versículo 9 de Isaías 53. Fíjense cómo dice Isaías capítulo 53 en el versículo 9. Dice acá, Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Habla de su sepultura y dice cómo sería todo este aspecto. Maravillosamente se cumplió. Por supuesto que se iba a cumplir, pero el Señor tuvo el cuidado de cumplir cada detalle. Vamos a Mateo capítulo 27.
Y leamos acá acerca de su sepultura. Mateo capítulo 27. Vamos a leer al final de este capítulo, versículos 57, leamos hasta el 60. Fíjense cómo dice Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. ¿Cómo sería su muerte? Dice, entre los ricos, ¿verdad? Dice, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Jesús fue sepultado. Esa sepultura, miren, primero que todos los romanos eran asesinos especialistas. ¿Ustedes creen que algún crucificado se les hubiera fugado vivo? No, ¿verdad? Es impensable. El año que murió nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, se cree que por lo menos 1000 personas más murieron crucificadas. Ellos eran expertos en esto. No era algo nuevo para ellos. Sabían cómo hacerlo. Cuando traspasaron el costado de Jesús salió sangre y agua, evidencia clara de una muerte física. Él fue sepultado y al ser sepultado no solamente dio evidencia de su muerte, sino también cumplió las Escrituras. Por eso es que es importante lo que Pablo menciona. Él murió por nuestros pecados y fue sepultado. Y entonces dice, vamos a regresar a 1 Corintios 15. Fíjense cómo continúa diciendo, versículo 4, y que resucitó al tercer día. ¿Por qué es tan importante también el tercer día? Bueno, hay varias razones. Cuando él se lo está exponiendo a los corintios, es evidente que tiene que ver con las creencias que existían en el tiempo de los corintios. Algunos decían que el alma era la que se levantaba, es decir, otros decían, el espíritu es el que resucita, pero no existe tal cosa como resurrección corporal. Cuando dice acá que resucitó al tercer día, la palabra específica es se levantó al tercer día. ¿Cómo se levanta un espíritu? Hace muchos años, C.S. Lewis, un escritor muy inteligente, por cierto, les decía a los opositores de la resurrección de Cristo, ¿y qué postura toma un espíritu cuando se levanta? Lo hacía en forma sarcástica para hacerles ver que no tiene sentido pensar que la resurrección es del espíritu. Es una resurrección corporal. Esos 3 días eran una evidencia de que él estaba muerto y que la resurrección fue por obra completa del Señor. Era parte de la costumbre judía. Ellos dejaban una pequeña ventana en el sepulcro porque ellos decían que hasta el tercer día se podía entonces afirmar que la persona había muerto. Bueno, esa es la razón por la cual Jesús esperó tanto tiempo con Lázaro también. Pero esos 3 días evidencian claramente, la muerte y resurrección de Jesucristo, venciendo la muerte y el pecado. Él dice, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quisiera que fuéramos a Romanos 4, antes leímos en el versículo 25 la primera parte, ahora vamos a leer la segunda parte. Romanos capítulo 4 en el versículo 25 decía, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es lo que Pablo dice, murió por nuestros pecados, y luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección es la seguridad, es la evidencia de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Su resurrección nos asegura nuestra justificación por medio de la fe en su nombre. ¿Qué quiere decir justificación? Quiere decir que Dios me ve como un justo. Nosotros no somos justos, pero la resurrección de Cristo nos asegura que su muerte pagó por mí. Nos asegura que mi pecado fue cargado sobre Cristo y que Él obtuvo victoria. Me asegura que ahora Dios no demanda el pecado de mí porque lo demandó de Jesucristo en su muerte. La resurrección es la seguridad de nuestra justificación por medio de la fe en Jesucristo. Con su resurrección, Él ofrece al hombre una vida abundante, una vida eterna en su reino. Vamos a leer, como él dice, conforme a las Escrituras. Vamos a leer el Salmo 16, versículo 10. Fíjense cómo dice,
Salmos capítulo 16, en el versículo 10, dice lo siguiente. Salmos 16, 10, nuevamente hablando del Mesías, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, eso es Seol, ¿verdad? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Claramente, un pasaje utilizado por los discípulos, por los apóstoles, para recordar que Dios había prometido levantar a su ungido, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Es la resurrección la que ofrece al hombre entonces una vida en abundancia, una vida eterna. El tercer día, como les digo, aseguraba que él realmente estaba muerto. La resurrección entonces era corporal. Ellos eran testigos de esto. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Ellos eran testigos porque ellos lo comprobaron. Ellos lo vieron. Vamos a Juan capítulo 20, ¿sí? Y leamos en Juan capítulo 20 los primeros versículos. A ver, Juan capítulo 20, vamos a leer los primeros versículos de este pasaje. Leamos acá los primeros 2 versículos. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, si ellos nunca hubieran visto al Señor Jesucristo resucitado, ¿cómo hubieran resuelto esto que María dice? Hubiera sido un problema, ¿verdad? Pero ellos lo vieron. Ellos estuvieron en su presencia. Ellos comprobaron que Él había resucitado. Vamos al versículo 27 de Juan 20. Fíjense lo que dice. Este es Jesucristo. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No se puede hacer esto con un espíritu, ¿verdad? No se puede meter el dedo en la mano de un espíritu, ni la mano en el costado de un espíritu. Este era Jesucristo, levantado de entre los muertos, una resurrección corporal. Esa es la evidencia de la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Cada uno de estos aspectos eran evidentes en todas las Escrituras. Y cuando aquellos 2 hombres iban camino a Emaús, el Señor Jesucristo se apareció a ellos y abriendo las Escrituras, dice, les declaraba todo aquello que del Mesías estaba escrito. Es tan necesario que a través de las Escrituras nosotros tengamos también esa seguridad. Estos versículos, el 3 y el 4 de 1 Corintios 15, nos dan entonces el Evangelio de Jesucristo. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, mostrando claramente que es verdadero, mostrando su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. En los siguientes versículos, Pablo se va a centrar en la evidencia de que esto es una realidad, pero esos versículos los vamos a dejar para nuestro próximo estudio. Así es que nos vamos a detener y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para exhortarles. Quizá alguno de ustedes no ha recibido, como lo estamos viendo en este pasaje, el Evangelio de Jesucristo. ¿A qué me refiero? Quizá no han dado ese paso de recibir firmemente la palabra del Señor, la promesa del Señor, de recibir firmemente a la persona de Jesucristo como el Salvador y el Señor de sus vidas. Es algo que el Señor constantemente nos exhorta a hacer, el predicar el Evangelio. Y si alguno de ustedes no lo ha recibido, pues debemos ser muy cuidadosos en meditar en esto. Como Pablo les dice, si ustedes no lo hubieran recibido firmemente, entonces su fe sería superficial, fuera vana y no habría salvación. Lastimosamente, yo estoy seguro que hay muchos hoy en medios cristianos que están en esa posición. Pero hay esperanza en Cristo, porque Él constantemente se ofrece como el Señor y Salvador de todo aquel que por fe le recibe. Así es que yo quisiera terminar haciendo una oración en la que quisiera guiarles. Si alguno de ustedes hoy quiere recibir firmemente esa salvación por fe, que pueda pedírselo al Señor y abriendo su corazón, le diga estas palabras al Señor. Vamos a orar. Padre,
Hoy yo quiero acercarme a ti para decirte que creo. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que tomaste mi lugar al subir a esa cruz. Que yo debía ir al infierno, Señor, pero tú moriste en mi lugar. Yo creo que tú fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado. Señor, yo quiero que esa victoria sea mía. Reconozco, mi Dios, que es mi pecado el que me separa de ti. Es por eso que hoy, arrepentido de mis pecados, vengo delante de ti. Te pido que me perdones, te pido que me limpies. Por fe, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Ven a mi vida y haz de mí un hijo tuyo. Yo te abro mi corazón, Señor, y te pido que entres, que perdones mis pecados y que me des salvación. Dame esa nueva vida que tanto anhelo. Te lo pido todo creyendo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Realmente este es un pasaje maravilloso. A mí me parece un pasaje maravilloso, porque expone el Evangelio. Hay otros pasajes que exponen el Evangelio. 1 Timoteo 3:16 nos expone el Evangelio y agrega un ingrediente muy importante, ¿verdad? Que Dios se hizo hombre. Ese no lo tenemos acá, pero evidentemente si no hubiera sido Dios mismo sin pecado, esa muerte por nuestros pecados no hubiera valido como un sacrificio sustitutorio. Timoteo agrega eso. Él, Dios mismo, se hizo hombre y vivió una vida sin pecado, dice 1 Timoteo 3:16. Es parte también esencial del Evangelio, ¿verdad? Pero esto que el apóstol Pablo está presentando, no olvidemos, está orientado hacia la resurrección de los muertos. Y es el tema que vamos a ir abordando poco a poco en este estudio. Pues solamente muchas gracias por su atención.